Tema 1.3. Medición y cantidad física. Al introducir el método científico, Galileo Galilei relacionó los resultados de sus observaciones con propiedades de los mismos, es decir, comenzó a medir. Dichas mediciones las utilizaba para analizar los fenómenos, introduciendo así el lenguaje matemático. Muchos estudiosos de su época adoptaron esta forma de estudiar los fenómenos, midiendo así todo tipo de observaciones, lo cual dio inicio al sistema de unidades. Por esta razón, a la física se le conoce también como la ciencia de las mediciones. Comenzaremos dando unas definiciones fundamentales. Primero, medición. Básicamente, ¿qué es medir? Medir es comparar una propiedad o magnitud física con otra de la misma especie a la que tomaremos como referencia. Entonces, una medición no es otra cosa más que una comparación entre una magnitud desconocida y una magnitud que tomamos como base o patrón. ¿Qué es una cantidad física? Una cantidad física es el resultado de una medición, es decir, una cantidad física tiene un valor numérico y una unidad de medida. Por ejemplo, 5.5 metros. 5.5 es el valor numérico y metros es la unidad de medida. Unidad de medida. La unidad de medida es una referencia con que se medirá lo que deseamos, es decir, nuestro patrón de medición. Magnitud física. La magnitud física es una propiedad o característica medible de algún cuerpo, por ejemplo, longitud, área, volumen, masa, etc. También puede decirse que es todo aquello que puede medirse. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un vaso de vidrio o de plástico en forma cilíndrica, nosotros podemos realizar varias mediciones sobre ese objeto. Podemos medir la cantidad de volumen que puede almacenar. Podemos medir el área de la base. Podemos medir la altura del vaso. Podemos medir la densidad del vaso. Podemos medir la temperatura. Podemos medir la masa del vaso, etc. Cada una de las cosas que podemos medir de ese objeto se llama magnitud física. Las magnitudes físicas se dividen en dos, que son magnitudes físicas fundamentales y magnitudes físicas derivadas. Las magnitudes físicas fundamentales son magnitudes básicas, es decir, son aquellas que no dependen de ninguna otra magnitud física. Las magnitudes físicas derivadas son aquellas que se forman por la combinación de dos o más magnitudes físicas fundamentales. Las magnitudes físicas fundamentales son 7 y son longitud, masa, tiempo, temperatura, cantidad de substancia, intensidad luminosa, intensidad de corriente eléctrica. Las magnitudes físicas derivadas son muchísimas, y entre ellas podemos destacar a el área, volumen, velocidad, aceleración, fuerza, trabajo, potencia, etc. Las unidades correspondientes en el Sistema Internacional de Unidades a cada una de estas magnitudes físicas son las siguientes. Para las magnitudes físicas fundamentales, el metro, simbolizado con la letra M, representa longitud. El kilogramo, representado con la letra kg minúsculas, representa la masa. La S, en letra minúscula, representa al segundo. La letra K, en mayúscula, representa al Kelvin. El mol representa a la cantidad de substancia y se simboliza con la letra M o L en minúscula, mol. La unidad de la intensidad luminosa es la candela y se representa con CD. La unidad de la intensidad de corriente es representada por el amperio y simbolizada con la letra A. Como ya se mencionó a lo largo de esta presentación, las magnitudes físicas derivadas son la combinación de dos o más magnitudes físicas fundamentales. Por ejemplo, el área se representa por metro cuadrado y esta es la combinación de metro por metro. El volumen se representa con metros cúbicos y es la combinación de metro por metro por metro. La velocidad se representa por medio de metros sobre segundos y es la combinación de longitud entre tiempo. La aceleración se representa como metros sobre segundo cuadrado
y es la combinación de longitud sobre tiempo al cuadrado. La fuerza se representa por newtons y el newtons no es otra cosa más que la combinación de masa, kilogramo, longitud, metro, sobre segundo cuadrado, que es tiempo. El trabajo se representa por las unidades de joules y no es otra cosa más que newton por metro. La potencia se representa por joules sobre segundo y no es otra cosa más que la combinación de newton metro sobre segundo. Espero que este video te haya servido. Si fue así, suscríbete al canal y comparte.